La historia que están a punto de escuchar no se encuentra en los grandes libros de historia, sino en el corazón de la gente sencilla, transmitida junto al calor de un fogón de leña en las noches frías. Es un relato del alma, nacido en un valle donde la tierra es dura, pero la fe puede, a veces, obrar milagros. Antes de sumergirnos en el corazón de este valle, les pido un pequeño gesto de fe. Si esta historia toca su alma, compártanla con alguien que necesite una luz de esperanza. Permitan que su mensaje llegue a otros, como una lámpara que se enciende en la oscuridad. Que la gracia de Dios les acompañe y les bendiga en esta escucha. En el Valle de Santa Esperanza, un lugar marcado más por la sed que por la abundancia, existió un hombre llamado Ezequiel. Su granja, de paredes de adobe y cercas vencidas por el tiempo, era un reflejo de la tierra que trabajaba, árida, cansada, pero resistente. El maíz crecía con esfuerzo, las gallinas apenas daban para el día a día y el establo era más un esqueleto que un refugio. Sin embargo, en medio de tanta escasez, las puertas de la granja de Ezequiel nunca se cerraban. Su corazón era un campo fértil donde la generosidad florecía sin pedir permiso. Jamás negó un trozo de pan al hambriento ni un vaso de agua fresca al viajero agotado. Las voces del pueblo, afiladas como el viento seco, murmuraban a sus espaldas. Ese viejo Ezequiel ha perdido el juicio, decían unos. ¿De qué sirve dar lo poco que tiene? Así morirá en la miseria. Otros, con desdén, lo acusaban de ser un soñador inútil, un hombre que malgastaba su vida ayudando a quienes nada podían devolverle. Pero había otras voces, susurros casi imperceptibles, que contaban historias distintas. Hablaban de luces extrañas que danzaban en la granja durante la noche, de cantos que parecían bajar del cielo y de una paz tan profunda que se podía sentir al cruzar el viejo portón de madera. Ezequiel, con el rostro curtido por 1000 soles y la mirada serena de un lago en calma, nunca respondía a las críticas. Su única defensa era una sonrisa paciente que desarmaba a cualquiera. Pasaba sus días arando la tierra, cuidando a sus pocos animales, y cada tarde, sin falta, encendía una pequeña lámpara de aceite en el porche de su casa. Sus hijos, ya hombres, cansados de verle gastar sus fuerzas en lo que consideraban gestos inútiles, le preguntaban, «Padre, ¿para qué enciendes esa lámpara si aquí nunca viene nadie importante?» Él, con la sabiduría de quien ha aprendido a escuchar el silencio, respondía siempre lo mismo, «Nunca se sabe quién puede necesitar un lugar donde descansar el alma». Lo que nadie sabía era que esa humilde lámpara, encendida noche tras noche, era más que un hábito. Era una señal, una oración de luz, una invitación silenciosa para alguien que estaba a punto de llegar. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las montañas lejanas, Ezequiel vio una figura que se acercaba a su granja. No era un vecino, ni un viajero común. Había en su caminar una ligereza inusual, y aunque vestía ropas sencillas de campesino, una luz sutil, casi invisible, parecía envolverlo. Los perros de la granja no ladraron. Los animales, en lugar de inquietarse, se aquietaron como si reconocieran una presencia amiga. Ezequiel sintió su corazón latir con fuerza. En lo más profundo de su ser, supo que aquel visitante no era un extraño cualquiera. Era aquel al que muchos en el pueblo habían llamado loco, al que le habían cerrado las puertas, negándole pan y techo. Y comprendió que en esa granja olvidada, bajo la luz de una lámpara humilde, Dios estaba a punto de revelar su gloria, eligiendo lo pequeño y despreciado del mundo. La noche cayó sobre Santa Esperanza, y el hombre llegó al porche. Su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero, pero su presencia irradiaba una calma que llenó el aire. «Padre, ¿otra vez un extraño?», preguntó el hijo mayor desde la puerta, con el fastidio marcado en la voz. «Apenas tenemos para nosotros y tú insistes en regalar lo que nos queda». Ezequiel no contestó.
Se acercó al visitante y le dio la bienvenida. El hombre saludó con una leve inclinación y su voz sonó profunda y clara, como el murmullo de un río. Buenas noches, don Ezequiel. He caminado mucho. ¿Podría descansar en su casa? Claro que sí, hijo, respondió el granjero. Mi mesa siempre tiene un lugar para el que llega cansado. Dentro, mientras Ezequiel le servía un plato de sopa caliente, el ambiente cambió. No había miedo, sino una quietud solemne. El forastero tomó el plato y, antes de comer, cerró los ojos. Bendito sea Dios, que da pan al hambriento y agua al sediento. El silencio fue total. Los hijos se quedaron mudos. Nadie en el valle hablaba con esa fe tan sencilla y a la vez tan poderosa. Cuando el visitante terminó, levantó la vista. Muchos me han cerrado sus puertas, pero aquí encuentro una lámpara encendida y un corazón preparado. Aquel que abre su casa a un desconocido, abre también la puerta a Dios. Y quien enciende una luz para otros, nunca quedará en tinieblas. Las palabras penetraron en los corazones de todos. Esa noche, mientras el visitante descansaba junto al fuego, los hijos no pudieron dormir. Una inquietud nueva, una semilla de asombro, comenzaba a germinar en ellos. Y Ezequiel, desde su cama, sonrió en la oscuridad, porque comprendió que Dios mismo había decidido visitar su casa, disfrazado de hombre sencillo. El amanecer pintó de luz los campos. Afuera, junto al corral, los hijos discutían en voz baja. Padre, ese hombre no es de fiar, dijo el mayor. Parecía que leía nuestros pensamientos. Y hablaba como un predicador, añadió el segundo. Aquí no necesitamos sermones, sino lluvia para la cosecha. Pero el menor confesó con timidez, anoche soñé con él. Caminaba por nuestros campos secos y, donde pisaba, brotaba agua clara. Ezequiel, que los había escuchado en silencio, se acercó. Hijos míos, ¿no les enseñó su madre que la hospitalidad es un deber sagrado? Peor desgracia que la pobreza es cerrar el corazón a quien lo necesita. Más tarde, durante el desayuno, el visitante agradeció el pan. Gracias por alimentar mi cuerpo, pero también por dar reposo a mi alma. Donde otros vieron un extraño, ustedes vieron un hermano. Luego, salió a caminar por la granja. Los hijos lo siguieron a distancia, observándolo. Se detuvo junto a un árbol seco y tocó su corteza. Este campo ha sufrido, dijo con tristeza. Pero la tierra aún guarda semillas escondidas. Lo que parece muerto puede volver a dar fruto. Los hijos se quedaron helados. Era la misma frase que su madre repetía antes de morir. El visitante los miró, sin reproche. La fe es como este campo. Necesita cuidado, aunque parezca estéril. Si se riega con esperanza y se abona con amor, siempre vuelve a florecer. El día avanzó en una calma inexplicable. Al atardecer, los hijos regresaron, aún inquietos. Padre, ese hombre sabe cosas que no debería saber, dijo el segundo. Me dijo que mis manos tienen callos de lucha, pero que mi corazón carga heridas que nadie ve. ¿Cómo pudo saberlo? En ese momento, el hombre regresó al porche. Llevaba en sus manos una ramita seca, casi partida en dos. La dejó sobre la mesa. A veces, dijo suavemente, creemos que algo roto ya no sirve. Pero si lo cuidamos, si lo sostenemos con amor, puede volver a sanar y florecer. Así es también el alma. Esa noche, durante la cena, se inclinó hacia los hijos. He visto sus miedos y he escuchado sus dudas. Pero también he visto la bondad que guardan. No rechacen nunca al que llega cansado, porque no saben si en él viaja un mensajero de Dios.
Más tarde, cuando todos dormían, Ezequiel no pudo conciliar el sueño. Se acercó al visitante, que seguía junto al fuego. «¿Quién eres?», susurró conmovido. El hombre giró el rostro, y sus ojos brillaron con una luz que no era del fuego. «No me busques entre los nombres de los hombres. Soy un mensajero de aquel que nunca olvida una lágrima». «¿Y por qué aquí?», preguntó Ezequiel. «Porque pediste compañía en tu soledad. Y porque tus hijos necesitaban aprender que preparar un lugar para otros es abrirle la puerta a Dios mismo». En ese instante, los hijos aparecieron en el umbral, atraídos por las voces. Vieron a su padre, al visitante, y una luz que lo inundaba todo. El hombre los miró con una ternura que desarmaba. «Soy aquel que el mundo rechaza, pero que el cielo envía para recordarles que la compasión nunca es una pérdida. He venido a ocupar el lugar que su fe ha mantenido preparado». En ese momento, los prejuicios y las dudas de los hijos se derrumbaron como muros de arena. El más joven se adelantó, con lágrimas en los ojos. «Perdónanos por no haber creído». El visitante se levantó, y su voz resonó con amor y autoridad. «Benditos sean los hogares que preparan una silla para quien no tiene donde sentarse, porque allí, sin saberlo, se sienta Dios». Al amanecer, la luz del sol envolvió al visitante. «Recuerden esto», dijo, su figura casi fundiéndose con el resplandor. «Cada vez que dejen un espacio abierto para alguien, estarán permitiendo que la gracia de Dios entre a su hogar». Y sin más, caminó hacia la puerta y se perdió en la luz dorada del amanecer. Cuando los hijos corrieron a la ventana, ya no había nadie. Solo los campos, bañados por una claridad nueva y esperanzadora. La historia de la visita misteriosa se esparció por el valle como semillas al viento. Lo que antes fue motivo de burla, la granja de Ezequiel, se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. La gente ya no hablaba de la locura del viejo granjero, sino del milagro de la silla vacía. Los hijos, transformados, trabajaban la tierra con un nuevo propósito. Sus puertas, como las de su padre, permanecían siempre abiertas. Y en cada gesto de hospitalidad, sentían la presencia de aquella noche sagrada. Ezequiel vivió muchos años más, y hasta su último día, encendió la lámpara en el porche y mantuvo la silla junto al fuego. No porque esperara el regreso del visitante, sino porque había comprendido que la silla ya no estaba vacía. Se había convertido en un altar, un recordatorio perpetuo de que la fe consiste en preparar un lugar en nuestro corazón para el amor, para el prójimo, y así, para Dios mismo. Que la historia de Ezequiel nos recuerde que los actos de amor más pequeños son los que encienden las luces más grandes en el mundo. Que nos inspire a mantener siempre una silla vacía, una puerta abierta y un corazón dispuesto. Porque nunca sabemos cuándo, disfrazado de un simple viajero, Dios decidirá venir a sentarse a nuestra mesa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus hogares, hoy y siempre. Amén.